Arquitecta Valdivieso, ingeniero, muy contento por esta invitación. Me han permitido ustedes compartir con sus estudiantes, con sus compañeros docentes, tan interesantes como los que quiero contarles hoy. Les deseo en este evento. Y cuando estaba escuchando al ingeniero a propósito de la problemática que genera este tipo de relación virtual que está tan apartada, digamos, de la relación personal, pues los entendemos perfectamente. Son los mismos discursos que hacemos nosotros con los estudiantes en nuestra universidad. La academia está viviendo esta situación tan difícil de la pandemia y este distanciamiento social que tanto daño nos hace, pero la ciencia continúa, la investigación continúa, la academia continúa de cualquier manera, aunque sea así a la distancia. Y pues por lo menos nos permite estrechar lazos de otra forma. Si no fuera de forma presencial, yo no podría estar con ustedes, pero esta modalidad sí lo permite, ¿verdad? Sí permite compartir en tiempo, aunque no en espacio, pero sí simultáneamente en diferentes partes del mundo y poder tener este tipo de intercambio. Me quiero disculpar, aquí ahorita por el momento está empezando a llover muy fuerte. En mi casa hay mucho ruido de fondo, producto de esa lluvia. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. No sé Sí, cómo sí, grado. A ver, no sé yo cómo graduar el micrófono para que se escuche más o mejor, pero tal vez ustedes independientemente lo pueden hacer desde sus equipos. Bien, mi relación con el proyecto Mirador y con el sitio arqueológico El Mirador Guatemala viene desde hace mucho tiempo, muchos años. En una época en la que como profesional de la arquitectura estaba compartiendo unas investigaciones con una arquitecta muy querida para mí, la arquitecta Dora Reina Cimeri, la madre de la arquitecta Sheila Valdivieso. La arquitecta Dora fue compañera mía de la facultad. Entramos en el 79 a arquitectura juntos y empezamos esta carrera tan fabulosa. Pero después la vida profesional, cada quien por su lado, pues nos dejamos de ver hasta que nos juntamos por un proyecto de investigación que estábamos desarrollando en USAC con el Instituto Politécnico de Milán, una universidad italiana de mucho prestigio. En ese momento estábamos trabajando en unos proyectos para el área de Quetzaltenango y Totonicapán, y por eso estaba la arquitecta Cimeri con nosotros, viendo esa parte, digamos, de Occidente. Y yo estaba con la intención de enfocar también investigaciones en la parte norte de Guatemala, específicamente en la reserva de la biosfera maya. Así empezó mi relación con el proyecto Cuenca Mirador, porque a través de la academia quisimos apoyar a Mirador como sitio UNESCO. Era un asunto que estaba de moda en esa temporada, entonces había que hacer mucha investigación, había que apoyar de muchas maneras y con la Universidad Italiana, con la Universidad Guatemalteca, estuvimos apoyando esas investigaciones. Y de alguna manera pudimos ir al sitio El Mirador con arquitectos italianos en ese momento. A raíz de este contacto, después yo recibí una llamada telefónica un par de años después, que me hizo brincar en un pie de la alegría, ¿verdad? Y era que me preguntaban si yo podía ser el conservador del sitio arqueológico Cuenca Mirador. Pero desde la plataforma privada, no de la academia, sino que de la investigación científica, pero no con la bandera, digamos, de universidad o de Estado de Guatemala, sino que investigación multidisciplinaria y también multiinstitucional. Por supuesto que dije que sí, ¿verdad? Inmediatamente. Desde entonces yo me he encargado de ver todas las intervenciones a los sitios monumentales, que es arquitectura, es urbanismo, en el área de la Cuenca Mirador. Son 3.000 kilómetros cuadrados de área. Es un área sumamente grande, toda selva virgen, decimos. Selva, ya no es una selva pristina, es una selva secundaria. Vamos a ver por qué razón digo esto. El asunto está que empecé a trabajar con ese proyecto tan increíble y fabuloso. Digo esto para contextualizar un poco la presentación de hoy, porque en este momento yo no estoy hablando como arquitecto, docente, investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ni tampoco como conservador del proyecto Cuenca Mirador en específico.
tengo pies en las dos instituciones, en las dos entidades, pero esas entidades cada una maneja protocolos y criterios de investigación diferentes y no necesariamente compatibles. De hecho, reconozco las diferencias y yo sé cómo posicionarme en cada una de ellas, por un lado. Y por otro lado, debo decir también que el material que voy a presentar el día de hoy proviene de estas dos fuentes, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos y del proyecto privado Cuenca Mirador. Yo doy los créditos de estas investigaciones, de estas imágenes que vamos a estar presenciando, pero digamos, es una presentación que yo les hago personalmente, o sea, no estoy con la bandera ni de USAC, ni de Facultad de Arquitectura USAC, ni de Cuenca Mirador, sino que como Danilo Cayén, arquitecto muy interesado en el rescate de en nuestro patrimonio, y nadie está dispuesto a, a investigar, a trabajar algo que no conoce. Entonces la parte de divulgación es por supuesto indispensable y por eso agradezco esta invitación que me han hecho ustedes con ese tema tan específico de la ciudad de la Danta. Dicho esto como preámbulo, debo compartir la pantalla, ahí tengo la presentación, permítanme un momento, compartir pantalla, donde está, aquí está la presentación, en algún momento les voy a pedir que me digan si ya la están viendo. Por favor, si alguien me confirma si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Bien, de acuerdo. Ya Bueno, se ve, Daniel. gracias, muy amable. La ciudad de la Danta, Quetzaltenango, 28 de octubre del 2021, el año, otro año más de la pandemia. Este título de la ciudad de la Danta, en realidad no lo puse yo, así me invitaron para que diera esta presentación a ustedes, pero es un nombre muy atinado, muy atinado. Vamos a ver la génesis de esta situación, de por qué ciudad, por qué Danta, y por qué se está dando esta situación. Conozco bastante de esa génesis, pero me voy a ir muy atrás con algunos comentarios muy personales también, ¿verdad? Con esta frase, hágase la luz y se hizo la luz. Todos nosotros conocemos esta máxima, este pensamiento, esta idea filosófica que podemos decir que tiene un origen, digamos, religioso, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la Biblia cristiana, ¿verdad? La historia del Génesis, hágase la luz y se hizo la luz. Sin embargo, también la ciencia está ahora coincidiendo con esta misma máxima, con esta misma idea básica, en el sentido de que a partir de que se hizo la luz existe nuestro universo, ¿verdad? Pero esa idea también prevé un fin, un principio y un final. Entonces yo lo comparo con esto, un alfa y omega, pero de una sociedad, no del universo, por supuesto, sino que de un pequeñito universo, el que vamos a estar trabajando hoy, y es el de la época del preclásico en la cuenca Mirador. Entonces estaremos viendo alfa y omega de esta sociedad maya del preclásico en el Mirador, partiendo incluso de mucho antes. Tan antes como este fabuloso proyecto de investigación del que ustedes probablemente han oído hablar, el proyecto Genográfico, un proyecto de investigación científica que trata de identificar el genoma humano y su travesía en toda la Tierra a partir de un momento primigenio, de un inicio. Y supuestamente ese inicio nos remite a un punto en África, no sé si ustedes ven mi cursor, pero estoy señalando la parte, digamos, del corazón en derecho de África, en el centro, en la parte derecha, digamos, oriental del África. Allí supuestamente dicen las teorías científicas que apareció el primer ser humano. Y ese primer ser humano empezó a extenderse por el territorio siguiendo ciertos caminos y adaptándose a condiciones diferentes, adaptando su organismo, adaptando su dieta, ¿verdad? Eventualmente a vegetales, eventualmente a animales, eventualmente las dos cosas, animales de montaña, animales de sabana o animales del mar o de los ríos, ¿verdad? Y con cacería, con pesca, con recolección. Entonces fue transitando por ese territorio, caminando y en algún momento hubo diferencias raciales, hubo separación de razas, ¿verdad? Una cosa que ya no existe, debo decir, porque algún evento catastrófico implicó la desaparición de enteros grupos sociales humanos de los que sobrevivió solamente una raza de la que venimos nosotros.
que es Cromañón. No existe ahora, es una mentira, es una falacia, decir que una persona china es de raza china, una persona que tiene la piel negra es de raza negra. Eso no es cierto, todos somos cromañones, ¿verdad? Las diferencias de color no son diferencias raciales, son características externas de una misma raza. En otras épocas no fue así. Sí hubo otras razas, pero desaparecieron. Desapareció Neandertal, desapareció hombre de Java, hombre de Pekín, varios tipos de seres, de grupos humanos, de razas distintas desaparecieron y solo persistió el Neandertal, perdón, el Cromañón, que somos nosotros. Y en algún momento ese cromañón pasó por el estrecho de Bering y llegó a América. Eso fue durante miles y miles de años, ¿verdad? No fue una cosa inmediata. En realidad, los científicos del proyecto Genoma Humano están hablando de casi 2 millones de años a partir de aquel momento en el que aparece lo que podríamos decir primer ser humano en la Tierra, en ese corazón de África. O sea que tenemos casi 2 millones de años de estar pululando por el planeta, ¿verdad? Siendo nómadas, buscando animales para cazarlos, ¿verdad? O recolectando frutos. Este es el cromañón del que nosotros somos ahora, a la raza a la que pertenecemos todos ahora, independientemente del color de la piel, como ya comenté. Y así caminando por todo el territorio fuimos ocupando el planeta completo. Somos una especie sumamente fuerte en ese sentido y hemos habitado en lugares tan fríos como el Ártico, el Antártico, los desiertos, las altas montañas. En todos lados hay seres humanos, pero el último brazo, digamos, verde y azul, ¿verdad? Los últimos brazos hace 10.000 años, ¿verdad? Perdón, de 30 a 10.000 años o de 10 a 1.000 años, entraron al continente americano. O sea que nosotros como continente isla recibimos los influjos humanos al último momento en la historia de la humanidad en el planeta. Por eso fue que nuestra sociedad acá casi que empezó de cero, ¿verdad? Muy tardíamente en comparación con lo que pudo haber pasado en Asia o en África o incluso en Europa, porque somos la más reciente de las ocupaciones en el continente americano. Y en el transcurso de nuestro paso por el territorio, ocupábamos los espacios que encontrábamos, ¿verdad? Podrían ser cuevas, ¿verdad? Espacios de este tipo que eran formaciones naturales y que nosotros adaptamos de alguna manera para que nos prestaran abrigo. No éramos los únicos seres vivos que andábamos detrás de estos espacios. Por ejemplo, si queríamos ocupar una cueva, muy probablemente esa cueva ya estaba ocupada por un tigre de dientes de sable o por un oso cavernario o tal vez unas grandes arañas, insectos, gusanos, no sé qué tipo de animales están metidos dentro de la cueva y nosotros los sacamos para ocuparla nosotros y la empezamos a adaptar. Allí empezamos a hacer una arquitectura, pero una arquitectura incipiente. No es una arquitectura con la intención de construir, sino que la intención de adaptar un espacio que ya está, ya existe, ¿verdad? Pero lo adaptamos a nuestras necesidades. Y encontramos en todo el planeta espacios de ese tipo, sobre todo en los lugares que tienen un cierto y específico tipo de piedra, la piedra caliza, ¿verdad? Que hay en diferentes lugares, y algunos seres humanos cuando pasaron por territorios de piedra caliza o kársticos, encontraron cuevas y las adaptaron allí, ¿verdad? Adaptaron su permanencia temporal en ese espacio. Digo temporal porque vivían ahí, se resguardaban de la lluvia o del sol y salían a cazar un mamut o cualquier animal, ¿verdad? Mientras estuvieran por ahí, pero los mamuts no van a estar esperando que los cacen, ¿verdad? Se cambian de lugar, hacen grandes migraciones, entonces hay que ir detrás de ellos y entonces abandonamos estos espacios. O sea, fueron refugios temporales. No podemos decir entonces que hayan sido arquitectura, pero eventualmente sí, empezamos a hacer una arquitectura ya totalmente artificial, que viene a ser como que la traducción de un espacio natural. Un espacio natural lo transformamos para que sea un refugio en cualquier parte, porque esto solamente donde hay montaña, donde hay piedra caliza, pero cuando estamos detrás de un bisonte y ese bisonte se va por una gran sabana plana y a donde no hay montañas y no hay piedra caliza, ¿cómo nos refugiamos de las tormentas de arena, del sol muy fuerte, de una lluvia, de granizo, de la nieve? Pues haciendo un refugio artificial. Aquí ya empezamos a hacer arquitectura. Entonces podemos decir que la arquitectura es una de las últimas invenciones del ser humano
para poder resguardarse en su tránsito por la tierra y tiene características especiales. Es una arquitectura icónica, ¿verdad? Que se trabaja un poco la imagen de referencia de, de aquel refugio pragmático, ¿verdad? Por la praxis, porque la necesidad, adaptamos estos espacios, pero aquí ya lo hicimos artificialmente, siguiendo más o menos este modelo, el refugio al que se entra por una entrada, no por una puerta, ¿verdad? Por un hoyo, una cosa de ese tipo. Pero después aparece una invención que va a cambiar la historia del planeta completo, ¿verdad? Y esa invención se da en diferentes lugares sin conexión entre uno y otro. Si vemos unos números aquí, dice hace 7.500 años más o menos en el área de la China, esto no es reciente, eso ha cambiado, ya les voy a decir por qué. Hace 8.500 en Mesopotamia, hace 5.000 en el norte de África, hace 2.500 en Norteamérica, hace 3.500 en Mesoamérica o en Sudamérica. Y es la aparición de la agricultura. Según esto, el lugar más antiguo de agricultura en el planeta, el descubrimiento, la invención de la agricultura, que quiere decir sembrar y esperar para cosechar, fue hace 8.500 años en Mesopotamia. Sin embargo, como digo, este mapa está equivocado porque investigaciones recientes ya han demostrado que en el planeta fue en esta área de China donde se inventó la agricultura antes, una agricultura del arroz. Pero la agricultura del arroz o los agricultores del arroz no le enseñaron a los agricultores del trigo, ni los agricultores del trigo le enseñaron a los agricultores del maíz. Cada uno de ellos lo inventó por su propia cuenta, ¿verdad? Están desfasados en el espacio, por supuesto, pero también en el tiempo. Entonces no hubo oportunidad de que unos contactaran a otros. Después de estos núcleos de invención del tema de la agricultura, sí se irradia el conocimiento y la técnica de la agricultura para ocupar una región completa. Por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, la agricultura que inicia en esta área del sur del Golfo de México, ¿verdad? Y el norte de Guatemala, ahí empieza la agricultura, se va a irradiar a toda Mesoamérica. Un nuevo concepto, pero que requiere de permanecer en el territorio por toda la temporada, no ir detrás de los animales en nuestra época nómada, sino que sedentarizarnos. Y ese es el gran cambio. Eso es lo que va a cambiar la historia del planeta. Porque si antes eran refugios unos cuantos, unas pequeñas chozas, 1, 2, 3, 4 quipes estamos viendo acá, ¿verdad? Solamente después ya vamos a necesitar enteras agrupaciones trabajadas artificialmente utilizando el material que encontremos a la mano para poder tener refugio en un espacio y estar allí permanentemente por mucho tiempo. Y buscando algún espacio que nos pueda permitir eso, va a suceder que en Mesoamérica, ¿verdad? En esta zona del sur, les decía, del sur del Golfo o en el norte de Guatemala, que aquí no alcanzo a ver en el mapa, ¿verdad? Es que tengo una ventanita, sí, la puedo mover. No sé si ustedes vieron la ventanita que moví, pero en el norte de Guatemala, en el área del Petén, en el norte del Petén, en el sur de Campeche o de Chiapas o Yucatán, ahí está el corazón, digamos, de la invención de la agricultura decimos nosotros, el continente americano. Como que en todo el continente, ahí fue donde se inventó la agricultura. Y a partir de ahí, pues, desarrollamos una cultura muy específica, una cultura en base a ese maíz, por eso la sacralidad del maíz y de la milpa, ¿verdad? Que no es solo el maíz, la milpa es una mezcla de cultivos que tiene que ver con frijol, que tiene que ver con el ayote, ¿verdad? Y también algunos animales de crianza como el pavo, ¿verdad? Nos alimentamos de eso de una manera sedentaria, ya en un territorio fijo. Y entre territorios fijos, pues aquí vamos a ver una génesis, ¿verdad? O un alfa, después vamos a ver el omega. Y este alfa, miren, esta fotografía fue tomada desde un específico edificio y yo les voy a señalar un punto. Ese punto está acá, ¿verdad? En esta línea de horizonte hay un punto. Yo lo alcanzo a ver, no sé ustedes, yo lo veo. Y veo también otros por acá que destacan dentro de esa línea de horizonte. Realmente esos puntos que estoy viendo ahí son arquitectura. Imagínense las dimensiones colosales que tiene que tener esa arquitectura para poderse visualizar desde distancias tan grandes, ¿verdad? O sea, si usted le señala a un su amigo dónde queda su casa y lo para en una escalera en la parte alta, en el techo de una casa, y le señala dónde está su casa, difícilmente se ve desde muy lejos.
tal vez en su colonia, pero más allá ya no. Ahora imagínense aquí, es un horizonte tan grande, un espacio tan inmenso, y puedes decir, allá está mi ciudad, es una cosa impresionante. Vamos a ver, o sea que ese alfa, ese inicio, va a florecer de tal manera que va a producir el más grande desarrollo de la cultura no en el continente americano, en el mundo entero, ¿verdad? Y es un territorio muy difícil, muy extraño, porque no tiene ríos, no tiene lagos, o sea, no tiene fuentes de agua. Lo que tiene son charcos, son humedales de agua que no corre, que se mantiene como en un lodazal o como en un pantano. ¿Y eso por qué? Porque es kárstico. Es kárstico. Cuevas, sí, hay cuevas, pero no son tan habitables, diría yo, aunque es un tema de investigación que estamos recién desarrollando en el proyecto Cuenca Mirador. El asunto está que este territorio fue el que hizo florecer a la cultura más especializada del mundo en su momento. ¿Cómo fue posible? Vamos a ver algo de eso, porque no solamente era de esas características, sino que imaginemos el tipo de fauna de la que estaba poblado. Definitivamente el jaguar, de hecho, en la actualidad, la Cuenca Mirador teníamos el primer lugar, ahora tenemos el segundo lugar en el mundo de concentración de jaguares. Pero no porque hayan disminuido nuestros jaguares, sino que aumentaron los de otro lugar en Sudamérica y entonces ellos nos superaron a nosotros, solamente por eso. Pero en la Cuenca Mirador fue hasta el año pasado el lugar del mundo entero con la mayor concentración de jaguares. Una cosa increíble, ¿verdad? Y no solo jaguares, otros felinos, los mayas, los mayas, digamos, ya eh, cristianizados, le llamaron a este felino león para distinguirlo. A este le dicen tigre y a este le dicen león. En realidad este es un jaguar y este es un puma, el puma americano, pero como en el español rudimentario que se manejaba en la época de la invasión española, no había tanta división o tantos nombres conocidos, pues simplemente les decían a estos tigres y a estos leones para hacer alguna diferencia, pero todavía usamos esos nombres en la cotidianidad. Las aves, una concentración enorme. Yo les voy a contar una historia tal vez de estos hermosos pájaros, ¿verdad? Y también dantas. El que resulta la danta, el mayor de los mamíferos en el continente. Porque los anteriores, que eran muy grandes, digamos, los mamuts, aquellos con grandes colmillos, nos los comimos a todos y ya no quedó ninguno. Los exterminamos, ¿verdad? Entonces quedaron muy pocos grandes mamíferos en el continente y el mayor es la danta. Esta foto no le hace honor al tamaño de una danta, pero puede ser del doble de este. Este es una especie de, como un adolescente, ¿va? Una danta adolescente. Y venimos con ese término del alfa, porque aquí en este espacio entre Guatemala y México, en un espacio que tiene una parte en nuestro país, y la otra parte en el otro es a lo que le llamamos cuenca mirador. Y es una especie de nicho biológico que tiene en su interior todo este espacio kárstico, toda esa relación de humedales, no de ríos, no de lagos, ¿verdad? Sino que humedales, esos grandes pantanos, esos grandes charcos, y toda esa vegetación, toda esa riqueza de fauna, y cabalmente allí fue a donde a alguien se le ocurrió o reconoció esa relación entre la semilla y la planta que crece después de la semilla. Tal vez antes, siendo nómadas, pasábamos por el territorio y no nos dábamos cuenta de ese proceso biológico, pero eventualmente alguien sí puso cuidado en eso y desarrolló ese concepto. Por supuesto que para sembrar y esperar la cosecha hay que estar permanentemente. Entonces aquí hubo grupos sociales permanentes. ¿De qué manera? Pues miramos, hace 10.000 años, hace aproximadamente 10.000 años, el bosque primario maduro en parte alta y lagunas maduras en la parte baja, con distintas comunidades en ambas formaciones, probables cazadores nómadas estaban por allí, ¿verdad? O sea, este es un corte transversal de una parte del territorio de esa cuenca, de esta que estamos viendo acá. Esta graficación la hicieron nuestros graficadores en el proyecto privado Cuenca Mirador, en este caso Gustavo Valenzuela, también colaboró Edgar Ortega, ¿verdad? Y algunos compañeros también, un japonés, un norteamericano, para graficar las investigaciones de otro gran personaje, el sí guatemalteco, Castañeda,
Ay, se me fue ahorita el nombre y me disculpo por eso, el ingeniero César Castañeda, perdón, por el lapsus. Él hizo una investigación muy profunda haciendo calas en la tierra para averiguar las profundidades y reconocer, digamos, los estratos de plantas naturales o de plantas, no digo artificiales, pero sí que nacieron y crecieron artificialmente, o sea, las que son producto de agricultura, ¿verdad? Y analizó todos esos estratos y esta serie de gráficas que van a ser unas 10 que voy a estar presentando tiene que ver con ese desarrollo, ¿verdad? Entonces aquí vemos una selva poblada de vegetación, poblada de animales, muchos animales muy peligrosos como estos felinos, que no solo son el tigre y el león, no solo son el jaguar y el puma, hay otros felinos también, margay, por ejemplo, ocelotes, otros animales, o también serpientes venenosas. De hecho, el nombre de la cuenca Mirador, el nombre maya es el reino Can, el reino de la serpiente, y eso está lleno de serpientes como barba amarilla, y la barba amarilla es letal 100% para el ser humano. Pero por ahí pasaron esos nómadas y por allí descubrieron esa relación de la semilla y la planta y entonces inventan la agricultura. Y eso va a permitir que los seres humanos se mantengan en ese territorio tan rico naturalmente, ¿verdad? Luego, hace 2000 años antes de Cristo, o sea, más de 4000, se establecen en áreas biológicamente muy productivas, flora y fauna abundante, pequeñas chozas con evidencia, son evidencias en Nagbe. Esto se ha hecho en varios lugares, no solo en Mirador, también en Nagbe, Tintal, Guagná, Florido, y hemos corroborado las fechas. Pero miren, el reservorio de agua que está aquí tenemos en la parte baja una especie de laguneta, que es un pantano, ¿verdad? Pero tiene agua clara, y abajo los depósitos, los sedimentos, y aquí los seres humanos que están empezando a abrir espacios para que entre el sol, para limpiar la tierra, para poder sembrar, eventualmente para poder vivir, ¿verdad? Con pequeñas chozas. Eso hace 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4021 años, ¿verdad? Para ser exactos. Pero 1500 años antes de Cristo la situación ya había cambiado, porque la población humana había crecido, ¿verdad? Producto del uso de esos recursos naturales, el agua, la fauna, la flora y los cultivos. Miren, aquí están creciendo los cultivos, ¿verdad? Los seres humanos están afanados en trabajos, ¿verdad? Para sembrar, para cosechar, para usar el agua, y construyen sus chozas, ya son más numerosas, está creciendo ese grupo social. Y aquí lo vemos mucho más avanzado, ¿no? Ya vemos mayor número de chozas, aquí hay más áreas de cultivo, y como necesitamos más agua para regar estos espacios, pues consumimos el área de los humedales. Aquí se reduce el agua clara, aumenta el sedimento, y de repente va a pasar algo. Fíjense, aquí dice aldeas incipientes con agricultura más intensa en terrazas, inicio de cerámica, abundancia de vegetación herbácea en las lagunas. Empieza a crecer hierba en la laguna. ¿Por qué? Porque baja el nivel del agua. Al bajar el nivel del agua, las orillas húmedas van a permitir el crecimiento de hierba, ¿verdad? Eso va a suceder allí. Acá empieza la utilización de la cal, mayor área agrícola y menos forestal. ¿Por qué? Porque hemos consumido esos árboles. Inicio de sitios de poder y ceremoniales. Estamos hablando de 900 antes de Cristo. Digamos, unos 1000 años antes de Cristo, la situación en la cuenca Mirador era de este tipo. Vean la vegetación. La vegetación ya tenemos muy poca. Y miren lo que era antes. Antes era esta cantidad de vegetación. Pero durante esos 1000 años, de 2000 antes de Cristo a 1000 antes de Cristo, casi que no la acabamos, ¿verdad? Pero fíjense, aquí hay una cosa interesante, y es que aparece la cal, dice, ¿verdad? Utilización de la cal. Y vemos una pequeña terraza. Aquí es una arquitectura de tipo que nosotros ahora llamamos religioso. No es tan religioso. Yo tengo un debate allí con respecto a si es eso arquitectura religiosa o no, ¿verdad? Porque en realidad es utilitaria. Pero empieza a haber más poder y se relaciona con esa riqueza, y hay más poder, y se ve en un crecimiento de plataformas más altas. Por ejemplo, 600 o 400 antes de Cristo, tenemos esas plataformas más altas. Y de repente, 100 años antes de Cristo, tenemos esos enormes edificios, una gran ciudad, una gran población, ¿a costa de qué? A costa de la vegetación y a costa de los mantos acuíferos.
¿verdad? Ya tenemos calzadas que nos unen una ciudad con la otra, tenemos aquí una ciudad que termina en punta, y allá vemos otra ciudad, tenemos otras puntitas. Recuérdense que aún las vemos en el horizonte en la actualidad, a pesar de que todo eso ya ha desaparecido. En el preclásico tardío, o sea, en el 150 ya después de Cristo, el poder concentrado en sitios ceremoniales, la sobrepoblación de labriegos alrededor de las lagunas fuertemente cubiertas por vegetación, escasez de agua y fauna, inhóspitas condiciones para vivir. ¿Por qué? Nos acabamos el territorio, así de sencillo. Nos acabamos la riqueza natural que teníamos, la vegetación, los animales, ¿verdad? Al no haber agua, tampoco podíamos cultivar, porque para cultivar se necesita agua. Nos la acabamos. Pero resulta que ahora entendemos que mucha de esta arquitectura fue tan cara ecológicamente hablando, porque para producir un poco de cal tenemos que quemar mucha leña, es cal cocida, cal cocinada, cal horneada, pero los hornos de cal consumen enorme cantidad de leña, entonces hacer esos grandes monumentos, como las construcciones más grandes del mundo, en ese momento era lo más grande del mundo, no había nada que superara esto, tuvo ese enorme costo ecológico, ¿verdad? Entonces, miren, aquí invasión de ya otras especies de arbustos que vienen a ocupar los espacios abandonados, porque los seres humanos tienen que irse de ahí. El inicio del proceso de sucesión ecológica secundaria en estructuras abandonadas, campos de cultivos dejados de lado, áreas ocupadas por chozas de labriegos o invasión de herbáceas y luego arbustos, hasta formar un bosque secundario. Les dije yo en una imagen, esta ya no es una selva pristina, es una selva secundaria, porque como nosotros dejamos pelón aquí, la nueva selva que creció tiene características diferentes de la selva originaria, porque lo que creció fue lo poco que dejaron los seres humanos, y todo lo que dejaron los seres humanos fueron plantas de uso humano. Entonces, a donde hay concentración de plantas de uso humano, quiere decir ahora, en una selva densa, al ver ahora las concentraciones de plantas de uso humano, quiere decir que ahí hubo una ciudad, así de sencillo, ¿verdad? Pero esos espacios se convirtieron entonces en lo que ahora conocemos, ¿verdad? Las ruinas cubiertas por la selva. Porque la naturaleza volvió a ocupar los espacios que nosotros abandonamos, ¿verdad? O sea que ese fue el omega, el final, el alfa y el omega de esa ciudad de la Danta, ¿verdad? A donde nos acabamos todo, lo consumimos todo. Con ese auge constructivo tan fabuloso, llegamos a acabar nuestro entorno. Pero la cultura maya lo sabe y nosotros lo sabemos también. Hay una ciclicidad. Entonces, en ese sentido, ese ciclo de alfa y omega o de, yo diría, Génesis, Apocalipsis y Génesis, Apocalipsis, una cosa así, ¿verdad? Se va a volver a regenerar la cultura, pero en otro lado. En este caso, fuera de la cuenca. Entonces va a haber un clásico, no en la cuenca Mirador, donde todos son sitios del preclásico. Ese clásico va a ser en lugares como Tikal, Yaxchilán, Bonampak, Copán, ¿verdad? Un desarrollo posterior y también ese va a colapsar y va a desaparecer y va a formar un postclásico. Y ese postclásico lo vamos a ver también desaparecer, pero ya con la llegada de los españoles y la sumisión, ¿verdad? La invasión abusiva y el someter a las poblaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los espacios naturales? Pues empiezan a ocuparse de nuevo de una manera diferente y vemos acá, digamos, ese zacate, eso que está cubriendo los espacios que alguna vez fueron una laguna y que alguna vez fue un área que permitió cultivo y que después fue solamente un bajo y que permitió el crecimiento de estos cibales, les llaman ahora. ¿Qué hay ahora? Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos porque estoy ahorita con que según mi reloj nos faltan 15 minutos. Pero, por favor, arquitecta Valdivieso, ¿cómo estamos con tiempo? ¿Alguien que me pueda informar? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Sí, se escucha. gracias, gracias. ¿Alguien me puede responder cuánto tiempo me queda? 7:15 son, María. 7:15, sí. Bien, entonces vamos a tratar de concluir en los próximos 10, 15 minutos. Actualmente todo está cubierto por selva, por una selva densa. Perdón, aquí es que se fue un rato el internet, pero ya estoy aquí de regreso. Sí, era para saber cuánto tiempo me quedaba. Bien, entonces decía,
que actualmente estos espacios están cubiertos por la selva y cuando fui con el proyecto del Politécnico de Milán, yo llegué directamente al mirador volando y vi la inmensidad de esta selva y dije, no, esto lo tenemos que vivir a nivel del suelo, ¿verdad? Por la tierra. Y todos los años yo organizo una expedición con mis estudiantes de arquitectura, y los invito a ustedes a participar en cuanto a estudiantes de arquitectura también. Es una expedición que hacemos 2 semanas antes de Semana Santa. Yo me voy a poner de acuerdo con las autoridades facultativas y universitarias de ustedes para que nos puedan apoyar de alguna manera consintiendo este tipo de experiencia. Porque en realidad estas 2 semanas antes de Semana Santa las utilizamos para que le dediquemos 9 días a una expedición en ese entorno tan increíble. Y empezamos en Carmelita, digamos un vehículo de doble tracción, muchas veces nos lleva hasta Carmelita y a partir de ahí hacemos el recorrido a pie, ¿verdad? Aquí vemos unas mulas, pero en realidad las mulas lo único que llevan es nuestro equipaje. Nosotros vamos caminando a pie. Entonces empezamos en Carmelita, la expedición a pie, caminamos todo el día, absolutamente todo el día hasta llegar para dormir en Tintal y al día siguiente madrugamos, ¿verdad? Para seguir la caminata y llegamos a la noche a Mirador muertos de cansancio, muertos de cansancio. Pero amanecemos molidos, pero le vamos a dedicar un tiempo a ver Mirador y quedamos rendidos esa noche después de haber visto esta maravilla y continuamos otro día para ir a pasar la noche a Nacbé, contemplamos Nacbé, luego caminamos desde Nacbé, diríamos que hasta la Florida, pero no es posible porque eventualmente nos quedamos a dormir a donde nos agarra la noche, ¿verdad? Y eso quiere decir selva tupida, ¿verdad? Nos hemos quedado en el campamento del Guiro, nos hemos quedado cerca o en los alrededores de Huacná. Algunas veces podemos visitar algo de Huacná, pero no es tan visitable, ¿verdad? Llegamos después, al otro día, así a la Florida, visitamos la Florida, otro día para llegar a Carmelita. Total, es que usamos 7 días para esta vuelta. Les digo aquí, más de como 130 kilómetros a pie en la selva, ¿verdad? Donde un paso no es igual a otro. Es toda una logística de expedición, pero es una cosa fantástica. Y vemos ahí, no es así de ir en el caballito, en la mulita, ¿verdad? Y la hamaca. Estas fotos hacen referencia como que la estamos pasando bomba, ¿verdad? No es eso para nada. Llegamos muertos, molidos, que no podemos mover un pie. Pero eso es lo increíble, porque si yo aguanto con mis 60 años, aguantan los muchachos de entre 20 y 25 años de arquitectura. Pero atravesamos espacios así. En temporada de invierno es terriblemente pantanoso. En temporada de verano diría, no hay problema con los pantanos, pero hay otros problemas. Por ejemplo, que las mulas pasaron por ahí y ya se secó. Entonces el suelo está todo lleno de hoyos y esos hoyos se pueden tragar nuestro pie. Entonces muy fácilmente un problema de doblón, de tobillo. Es una cosa terrible. Era muy duro. Pero llegamos a conocer estos espacios y reconocemos la gloria de un pasado fabuloso, ¿verdad? Reconocemos este arte sublime, el arte del preclásico, que este es el arte más antiguo del continente, de la mejor calidad, ¿verdad? Que el proyecto Cuenca ha rescatado y ha protegido y ha divulgado también. Ustedes seguramente conocen algunas de estas imágenes de la ciudad de La Danta. Y esta es La Danta. La Danta es el edificio más grande del mundo en su momento. Hay otros edificios muy grandes después en otro lado, pero nada tiene el volumen que requirió La Danta. Y lo que les estoy mostrando acá es lo que sobresale de la selva. Hay una foto tomada en helicóptero y la gente dice, esa es La Danta. No, no, no. Esa es la puntita de La Danta, porque la masa, que aquí solo se ve selva, hace que La Danta en esta misma foto pues no quepa, ¿verdad? No quepa, es inmensamente grande. Esa casi medio kilómetro por lado de la pirámide. Así de grande es. Entonces esta es solo la puntita. Una puntita del triádico, porque aquí hay otra puntita y aquí hay otra, debería haber otra puntita que no sale, ¿verdad? Pero esa es la parte superior, la tercera plataforma de la Danta. Y aquí vemos esa parte principal con algunos trabajos de restauración que hemos estado haciendo para consolidar, bueno, primero para liberar, luego para consolidar, y se ha hecho una intervención para poder visitar, porque esto estaba cubierto totalmente de selva. Quiero dejar de compartir pantalla solo para mostrar un momento. Vamos a ver, debo compartir ahora, pero ¿dónde tenemos la nube? Ah, sí, aquí está. Digo compartir, porque vamos a ampliar esta imagen.
Sí, ahí la tenemos, pero ¿cómo la amplío? Es que como tengo una barra que no me deja ver, ahí está. Sí. Esta es esa parte de arriba del edificio, ¿verdad? Lo vemos acá. Tiene una serie de plataformas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una escalera central, ¿verdad? Una parte posterior, muy deteriorada, pero casi plana, podríamos decir. No es porque haya sido plana, sino seguramente un derrumbe en algún momento, y ahora al consolidar, que solo mantenemos allí una especie de oquedad, ¿verdad? Se reconocen también unos entrantes o salientes como estas esquinitas de acá. Yo me ocupo de hacer reconstrucciones virtuales de estos espacios y hemos hecho unos trabajos increíbles, ¿verdad? Algunos los vamos a compartir con ustedes. Pero lo interesante es que cuando el lugar fue abandonado, cuando ese Omega, cuando ese apocalipsis del preclásico, la gente se salió de Mirador porque ya era invivible, eventualmente empezaron a llegar algunos pequeños grupos y esos pequeños grupos ocuparon los espacios principales. Como quien dice, si se abandona la ciudad de Quetzaltenango, después algunas personas que recuerdan cómo era antes Shela, dicen, se recuerdan cómo estaba la bonita la catedral, la bonita la Muni, ¿verdad? Vámonos a vivir allá. Y llegaban y hacían sus champitas, podemos decir, ¿verdad? Aquí en la orilla, como que si la gente se llega a vivir enfrente de catedral en Shela o debajo del templo circular neoclásico del parque, ¿verdad? O sea, la gente llegaba a vivir en los espacios que eran sagrados antes, ¿verdad? Llegan a vivir allí y para poder hacer estas construcciones, incluso hacen excavaciones y le quitan, desmantelan la piedra enorme que tiene, digamos, las escaleras o algunas plataformas, y la piedra la cortan y con esa hacen sus casitas al pie. Bueno, eso es parte de las investigaciones que hemos estado haciendo en el área de la Danta. Esta es la parte superior de la Danta. Voy a dejar de compartir para cambiar de modalidad y luego dice compartir. Tengo un par de videitos acá que quiero que los vean. Aquí estoy con mis estudiantes entrando al mirador en el primer espacio que podemos visitar, que es un grupo arquitectónico que se llama La Muerta. En este espacio de la Muerta, no sé por qué tiene ese nombre, la verdad me disgusta mucho que se llame así, pero tiene dos pequeñas pirámides. Aquí vemos a la izquierda una, a la derecha otra, que ya fueron liberadas, eran montículos, ahora ya fueron excavados, ya se pueden ver los graderillos, se pueden ver incluso las cámaras internas. El derecho tiene unas crujías interiores en 3 niveles, ¿verdad? Es bonito entrar a ese edificio y ver la arquitectura por dentro, ¿verdad? Pero este no es un espacio del preclásico. Este es un espacio del clásico, o incluso podríamos pensar clásico tardío. O sea, son pequeñas construcciones de gente que llegaba a visitar el mirador. Aquí estamos con los estudiantes en la cima de la Danta, ¿verdad? Un poco para ver las dimensiones, porque en realidad en este video no se va a poder abarcar toda la Danta. Pero miren el tamaño de la inmensidad que hay en la espalda de la Danta. Y allá en el fondo, por aquí en el fondo, estoy tocando con la flechita, se alcanza a ver una puntita y ese es Nagbe, el otro sitio. Entonces, cuando nosotros hacemos la expedición, pasamos un día completo para ir de aquí, el mirador, a Nagbe, atravesando esa selva. Pero ya estamos acostumbrados porque para llegar a Mirador hemos atravesado selva desde que salimos de Carmelita. Pero miren el tamaño, esta foto, este video no permite ver todo ese espacio. Bueno, nosotros tomamos esa información y la usamos para modelar, y aquí sí vemos la Danta, ¿verdad? Aquí hay la plataforma superior. Voy a regresar en este video, debo mover, espero que no vean ustedes esa ventanita. Espérenme, sí, ya pasó, pero me tengo que posicionar a donde pueda. ¡Pum! Aquí está. El video que vieron del dron fue tomado nosotros estamos aquí arriba, y solo veíamos esta pirámide, y la gente dice es la Danta. No, miren el tamaño que tiene la Danta. Una primera plataforma, una segunda plataforma y la primera está aquí abajo. La primera, la segunda, la tercera, y la tercera tiene 1, 2, 3 pirámides encima. Es una cosa realmente inmensa, que es tan grande que cuando uno está subiendo acá cree que lo que tiene enfrente es la Danta, porque ya perdió la noción del espacio. Ha estado subiendo, costado mucho, pero llega a enteros universos separados del mundo en esos espacios, ¿verdad? Bueno, con los estudiantes hacemos estas reconstrucciones producto de estos recorridos. Pero debo concluir con una situación bastante
bastante triste en realidad. Regreso a mi PowerPoint, no sé si la están viendo o debo hacer otra vez esto, compartir ahora. La PowerPoint donde estábamos acá, sí, compartir. Que alguien me informe si estamos compartiendo, por favor. ¿Ven la imagen? Sí se está viendo. Sí se mira. Gracias, muy amable. Entonces aquí vemos la siguiente, por aquí estábamos. Ta, ta, ta. No, ya no me pasa. ¿Qué pasó? Ay, perdón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Es que esto era un video. La siguiente, aquí estábamos. Vamos a ver qué está pasando ahora. Porque resulta que las políticas de gestión amparadas por el Estado, esto que les digo lo dice Danilo Cayén, ¿verdad? El Estado ha concesionado parte de la reserva de la biosfera maya con la condición de que las personas que tienen la concesión cuiden el territorio, ¿verdad? Es una cosa que como que el Estado no tiene la capacidad de proteger toda esa área de la RBM, entonces da una concesión a La Gloria, una concesión a otra entidad, y este es el listado. Todas estas son concesiones forestales como la Colorada, la Cooperativa Carmelita, la Unión Maya Itzá, y aquí hay datos de todas esas concesiones. ¿Y qué hacen? ¿Verdad? Supuestamente cuidan, pero ¿cuál es la realidad? Mire, la realidad es que ya no, ni siquiera es así como está en esta foto, lo verde es lo único, no, ahora ya casi que lo único que queda verde es la cuenca. Todo lo demás ha sido deforestado. Miren cómo avanza la frontera agrícola. ¿Y dónde está el cuidar el bosque? ¿Dónde está cuidar la RBM? Esta es la línea fronteriza de la Reserva de la Biosfera Maya, protegida por el Estado. Pero como el Estado no puede, la dio en concesión, con tal de que cuiden. Y los que tienen la concesión cuidan. Miren lo que estamos viendo. Estamos viendo incendios, estamos viendo depredación, estamos viendo arrasar esos espacios, estamos viendo extracción abusiva de madera. Hay una cantidad de madera que tal vez se pueda sacar y ese debería ser, digamos, lo lógico. Que es lógico para un maderero que quiere que el bosque se mantenga, que se regenere, pero no es lógico para el pájaro que puso su nido en ese árbol, ¿verdad? No es pájaro, no es lógico para la comunidad biótica que depende de ese árbol. Pero bueno, el Estado les da permiso de cortar unos cuantos con tal de que cuiden, pero cortan todo y se llevan todo. Miren, para sacar un árbol hacen caminos enteros y esto es lo que dejan, espacio arrasado. Esa es la realidad. Los narcos, miren lo que están haciendo los narcos con esa riqueza que obtienen, que tienen cantidades de plata, de dinero, para comprar obras de arte, para construir casas ridículas, ¿verdad? Absurdas. Aquí tenemos una yetina en un baño encerrado que parece un calabozo, porque tienen miedo de que los ataquen, ¿verdad? O sea, para poder hacer esas cosas absurdas, ¿verdad? Hacen cualquier cosa, compran aviones para transportar su producto y las naves las dejan abandonadas en la selva, salen corriendo con su producto, a veces incluso amparados por soldados o policías, ¿verdad? O sea, el problema del narco en Guatemala es terrible y en esta área de la Reserva de la Biosfera es una cosa espantosa. Miren las narcofincas. La industria que es aprobada, los campos de palma africana, dicen los que cultivan palma, nosotros no depredamos este lugar, al contrario, estamos reforestando, cierto, reforestan, pero con un producto tan agresivo de la riqueza del suelo, que cuando se va la palma ya no crece ahí nada, ¿verdad? Miren la industria del petróleo, ¿sabían que en Guatemala hay pozos de petróleo? El petróleo sale por oleoductos, miren el peligro que se genera un oleoducto acá y un incendio forestal a la par. Si este fuego llega al oleoducto, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pagar ese fuego? ¿A cambio de qué? Perenco es una de las patrocinadoras, digamos, incluso de investigaciones del proyecto, de a cambio de educación de quién, miren que estos escritorios con la firma de la empresa aquí atrás, Dios santo, como que nos dan a tol con el dedo, ¿no? Se están llevando la riqueza, pero ¿qué nos dejan? Pobreza, deterioro, arrasan con nuestra naturaleza. Conclusiones. El ser humano ha transitado por la totalidad del globo terráqueo en su calidad de nómada, permaneciendo temporalmente en refugios naturales. Se ha asentado en lugares que han ofrecido las condiciones idóneas para cultivar, abandonando casi por completo otras actividades como la cacería o la recolección. Asentamientos humanos más duraderos surgen a donde se encuentra tierra fértil, abastecimiento de agua y materiales trabajables, piedra, arcilla, lodo, mismos que se utilizan para la fabricación de utensilios y refugios artificiales. La domesticación de las plantas propició la permanencia en el territorio.
En el caso mesoamericano, los primeros asentamientos en la cuenca Mirador fueron tan prósperos que vieron un desarrollo considerable gracias a la agricultura, que pasó de ser extensiva al inicio para convertirse en intensiva a finales del preclásico. Puede afirmarse que la arquitectura y el urbanismo son consecuencia del sedentarismo propio de la Revolución Verde, en cualquier parte de la Tierra o donde el ser humano se ha asentado. Estas son conclusiones que no son mías, son conclusiones del ingeniero César Castañeda. Se las comparto, ¿verdad? Las lagunas proveyeron el agua y otros recursos naturales por siglos, con la fuente y larga intervención humana, deforestación, cultivo, habitación, construcción. Se establecieron los centros urbanos. Los cambios sociales y ambientales degradaron a las lagunas en sus condiciones físico-químicas y biodiversidad hasta convertirse, por sucesión ecológica, en los actuales bajos. En las lagunas y en los bajos, un dinámico proceso de cambio es científicamente documentado y modelado para mostrar los impactos que generaron los mayas en su intensa actividad en los sitios urbanos donde vivieron y trabajaron, y hemos llegado a concluir con que el omega de esa específica civilización maya del preclásico se dio también en la cuenca. O sea que el alfa y el omega se dan en el Mirador, en la ciudad de la Danta. Recomendaciones, yo digo, no meter las manos, ¿verdad? Porque ya ven, ni siquiera el Estado, con la legislación en la mano, ni con el ejército, ni con la policía, ni con las instituciones han podido salvaguardar estos espacios. Y llega gente, interviene abusivamente y lo deteriora. Mi postura, porque yo soy conservador y soy conservador a ultranza, ¿verdad? Yo recomiendo no meter las manos. Pero algo hay que hacer, ¿no? Definitivamente, para entender de nuestros errores del pasado y no volverlos a cometer, algo hay que hacer. Y la única actividad a realizar en un entorno tan delicado es la investigación. Yo creo que el Mirador y todo ese territorio guatemalteco, que es el último refugio que nos queda a nosotros natural, pristino, debemos conservarlo y yo apunto a eso. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar, no sé si hay una etapa de preguntas, respuestas, comentarios, y quisiera que usted